Buenas tardes a toda la audiencia. Esto es No Me Analices, un espacio donde hablamos a veces de temas que duelen, pero que también transforman. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que todos alguna vez, todos, a excepción de ninguna persona, todos hemos de pasar, y es el duelo. Todos tenemos que atravesar por este proceso, y hoy lo vamos a hablar de una manera no para abrir la heridita, no para sufrir con galletita de animalito, sino más bien para transformarlo, para irlo sanando y sobre todo irlo elaborando. Soy su psicóloga Araceli Vázquez, psicoanalista de niños, adolescentes y adultos, especialista en terapia infantil y terapia de pareja. Y les quiero presentar a nuestra querida psicóloga Angélica Gamiño. Yo soy psicoterapeuta gestal y también tanatóloga. Terapia también de niños, adultos y adolescentes, más con adolescentes. Más con Así que ya saben Me que gustan los niños adolescentes. los niños, ¿qué pasó? Los niños adolescentes, sí. Pero mira, ya ahorita ya el público ya dice, acá, ¿no? Adolescentes ya saben con quién y estos temas de tanatología. Qué difícil tema, ¿verdad? Sí, esta parte del duelo que creo que es bien interesante, ¿no? Porque, como bien lo dices tú, todos tenemos un duelo en nuestra vida. Duelo de pareja, duelo por un fallecimiento de algún ser querido, duelo por cambio de casa, duelo de trabajo, duelo por, no sé, porque se murió mi mascota, duelo por también cambio de país, también hay duelos por esa emigración, ¿no? Emigración, que también viene mucho esa parte. Hay todo tipo de duelos. Exacto. Y fíjense que esta parte del duelo no nada más es como esta pérdida, porque a veces creemos que tiene, en el psicoanálisis, ¿no? Lo que vemos es que no tiene que haber una fecha. No hay una fecha como tal. Hay personas que dicen, sí, tienes que pasar por fases, ¿no? Y por un tanto tiempo, si no ya se vuelve cronológico o patológico, ¿no? Sí. Pero en el psicoanálisis es como, no hay una fecha. Es más bien que lo vayas tú elaborando, ¿no? Que lo vayas sanando, ¿no? Lo que le dé a cada quien ese proceso, ese tiempo, ¿no? Sí, son las etapas, ¿no? Creo que las que mencionas son etapas que tienen que ir pasando cada paciente en diferente circunstancia de algún duelo que estemos elaborando, que es la campana invertida, ¿no? Que es, o bien empezamos primero por la negación, después se va a la ira, después otra vez. No es lineal, un duelo nunca va a ser lineal. El que te he dicho eso es mentira, tampoco no hay un límite de tiempo. Algunos decían que podía durar un año, eso no es cierto. Cada uno tiene un proceso, cada uno tiene esa parte mucho más elaborada de decir, esto me está pasando, lo siento un poco más, hay herramientas, algunos tienen más herramientas que otros. Pero el duelo viene como esta parte de la negación, ira, otra vez negación. Así nos podemos ir fluctuando, depresión, y hasta que llegue a la aceptación es cuando entonces ya decimos, ok, ya elaboraste un duelo sano, ¿no? Y aparte, el duelo no es olvidar. A veces pensamos que mejor no quiero recordar a la persona porque empiezo a llorar, ¿no? O mejor no recuerdo esto, y creemos que el duelo ya es olvidar, sino es más bien transformar ese vínculo que teníamos, ¿no? Ok, esa transformación de vínculo que mencionas, creo que es esa parte, no solamente, como te digo, con la parte de fallecimiento, porque creo que hay algo bien interesante, un mito, que las tanatólogas solamente tratamos la cuestión de fallecimiento, y no es así, tratamos todo tipo de duelos. Esa parte, ¿no?, que tú mencionabas de qué herramienta puedo tener yo como persona o mi psicóloga para que yo pueda trascender este duelo, ¿no? Como un fallecimiento, ¿no?
pongámosle, yo tengo muchos pacientes, ¿no? Ahorita tengo una chica, ¿no? Que falleció su abuelita, está en duelo, obvio, pero está en esta parte de duelo, el cómo poder, ¿no? Llevar una herramienta mucho más eficaz, ¿no? Para esta sensación. Tiene muy poco que acaba de fallecer su abuelita, tiene 3 meses, entonces ella está, obvio, todavía está en esta sensación de mucho llanto, mucha tristeza, nostalgia. em, pero esa parte de transformar, como tú lo decías, ¿no? Como transformar a la persona en lo que tal vez se pueda canalizar como ya no estás aquí presente, no estás tangible, pero sé que estás en la vida de las demás personas o en mi vida. Siempre les digo, si la persona que está pensando en la que falleció, si siempre estás pensándola y siempre estás en esta situación de tener contacto con ella, se te va a olvidar, ¿no? Nunca la vas a tener como esta sensación de poder entender que siempre va a estar contigo. Es como esta parte, la persona que fallece o la pérdida, porque también es hasta pérdida de una etapa, ¿no? De la adolescencia ya a la adultez, o sea, también, o no, de la adultez a la vejez también es un duelo, ¿no? Un duelo de trabajo, o sea, todo esto son pérdidas que tenemos que ir representando. Todas nuestras pérdidas van a tener que ver cómo reaccionamos desde nuestras pérdidas infantiles, ¿no? Desde nuestras primeras pérdidas, como fue, pues desde nuestro primer duelo fue salir de nuestra mamá, ¿no? O sea, estábamos bien cómodos y ya nacimos y ese fue nuestro primer duelo, ¿no? Posteriormente, pues aquí nos dice Freud, en esta perspectiva freudiana, ¿no? Pues que pues es cuando el destete, ¿no? Cuando nos quitan el pecho materno también es un duelo y que la intensidad de ese duelo va a ser como hayamos nosotros vivido esas etapas, ¿no? Y casi siempre un duelo nos va a reavivar una herida pasada, pérdidas pasadas, no necesariamente de estos vínculos de un ser fallecido, pero sí pérdidas como a lo mejor, como decías tú, de migración, de lugar, de escuela, de etapa de la vida, y entonces como hayan sido estas pérdidas, pues se van a reactivar pues en nuestras próximas o nuestras futuras pérdidas también, ¿no? Y el duelo como en sí es como esta reacción psíquica ante ese vínculo, ¿no? Y como ya no está esa persona, vamos a hablar como este duelo para irlo aterrizando del ser que ya no está con nosotros, cómo ya no está esa persona y cómo toda esa energía, todo ese amor, ahora dónde va, para dónde va, ¿no? Y había nuestro Lacan que decía, tenemos que poner esa energía a algo, ¿no? Esa energía es una pérdida ante lo que yo representaba para esa persona, ¿no? Si es una figura paterna, pues ya no soy hija de, ¿no? Porque ya no está, ¿no? Entonces sí es como cambiar mi organización y cambiar todo, porque a veces creemos que nuestra identidad depende del otro también, ¿no? Porque esa persona me daba identidad. Ya no soy la esposa de, ya soy la viuda de, ¿no? Y también eso cuesta. Bueno, ahí como dices, ¿no? Ya no soy la hija de, o más bien la esposa de. Yo creo que eso puedo conseguir otra pareja, ¿sabes? Pero creo que lo que sí no se puede conseguir, soy la mamá de, ¿no? Ay, eso sí. creo que sí es sumamente interesante. Ay, no, ese es un duelo de los más. Como personas sabemos que nuestros papás van a fallecer, ¿no? O sea, creo que la primera línea que nosotros nos llevamos ahí es esta parte de, pues ya sé que va a fallecer en algún punto de nuestra vida, ¿no? Porque ellos son más grandes que yo, que nunca sabemos, ¿verdad? Pero en esta parte de la pareja, ¿no? Dices, bueno, sí, puede pasar, fallece mi pareja y demás, pero puedo encontrar a alguien más, ¿no? Puedo tener este vínculo con alguien más y pues entonces, ¿cómo retomar nuevamente mi vida de pareja, ¿no? Pero como mamá, creo que ese sí es. Ay, no, ese es el dolor más fuerte porque no estamos preparados como mentalmente, tú dices. Estamos mentalmente asociando una pérdida pues por la edad, ¿no? Por el riesgo, hasta a lo mejor el esposo que trabaje en alguna situación de riesgo te vas preparando que posiblemente, ¿no? Pero para un hijo sí es muy complicado, ¿no? Súper complicado. Y me llegó a pasar con pacientes que sufrieron, que sus hijos murieron en ahorita que está esto pasando en nuestro país, ¿no? Que pues mueren en así confrontamientos, ¿no? Que trabajaban como parte de seguridad y que, ¿cómo les dices
pues tu hijo murió, ¿no? Sí. Y cómo vuelven ellas porque hay una culpa también, a veces dentro del duelo es como, ¿cómo puedo volver a integrar o volver a querer a alguien más, ¿no? Si ya no está. O cuando se sufre una pérdida como un aborto, Sí. ¿no? O sea, es como, ya hice mi proceso de duelo, Claro. pero cuando es sano es cuando le doy apertura a que yo también puedo llegar a querer a más objetos, ¿no? Nosotros le hablamos como objetos a esta parte, como esta persona, a este vínculo. Claro. No puedo volver a crear otro vínculo. Y a veces después de que sufren un aborto dicen, no, yo no quiero ya más hijos, ¿no? Porque, no, pues yo tuve un hijo que no nació, Sí, pero el miedo, ¿no? el miedo. Y entonces es como darme chance de que sí, no viene a reemplazar, porque eso quede claro, ninguna persona viene a reemplazar a otro, pero sí puedo yo tener espacio, así que en mi corazoncito para aceptar a más, Claro. ¿no? Son los niños arcoíris. Los niños arcoíris. O sea, son los niños que no vienen a reemplazar, como tú bien lo dices, pero sí vienen a calmar también esta ese duelo, ¿no? de, ok, no tuve el hijo que yo ya tenía la ilusión y que ya llevamos hasta la cuna y demás, la ropita, pero ya sé que esto ya no va a ser, pero entonces me enfoco en la nueva persona que va a llegar, que no te suplo, pero sí llega a reforzar esa parte de ser mamá, ¿no? De maternar. Sí, es cambiar es difícil, las personas que ya hemos pasado por una pérdida es difícil, porque alrededor hay también luego una presión de ya, ¿no? Ya tienes que estar bien, ya ponte a trabajar, ¿no? Entonces, esa palabra échale ganas. Sí, si no saben qué decir, o sea, cuando no sabemos qué decir, mejor es decir nada. Es decir, escucha nada más. Ajá. Nada más es escuchar. Aquí estoy para ti, para lo que tú necesites. Hay personas que dicen, es que yo no sé qué decir. Entonces, lo que podemos hacer es, estoy aquí para ti, para lo que tú necesites, ¿no? No hay palabras o no tengo palabras para expresarte lo que tú debes de estar pasando, porque a veces sé lo que estás pasando, porque yo cuando no es el momento. O sea, cada quien quien tiene un duelo totalmente diferente. Y cada quien le da ese momento y ese espacio, ¿no? Sí, y ahorita que estás diciendo estos duelos, ¿no? Porque hay veces que dicen, pero ¿por qué no lloró? ¿Qué no le dolió? O sea, o que ¿por qué lo veo tan tranquilo, no? O sea, ¿tú cómo sabes qué está sintiendo esa persona, no? O cómo sabes si está en shock en el momento del funeral, o de que perdió a la pareja, o que perdió el trabajo, ¿cómo sabes, no? O que no le enseñaron a mostrar esas emociones. O más bien yo diría que están en shock totalmente, y cuando se dan cuenta de la realidad, entonces viene totalmente el duelo, ¿no? En algunas personas, te digo, hay muchas herramientas que dicen, bueno, yo lo canalizo y no necesito un psicólogo ni un tanatólogo, lo canalizo y tengo herramientas y puedo salir, ¿no? Pero hay otras personas que se choquean totalmente, entran en shock, y esta parte de qué fue lo que pasó, no, mi realidad no es esta, entonces alteran la realidad, y es hasta que yo decida ser consciente de que sí pasó, entonces cuando empieza un duelo. Exacto, ya a veces hay esta parte de, hoy sigues llorando todavía, no, pues ya busca ayuda, porque cómo es posible que siga, o sea, es mi duelo, cada quien lo vive como quiera, pero aquí les vamos a estar a lo mejor aclarando cuando sí necesitamos esa ayuda de alguien externa, ¿no? Pero si yo todavía sigo llorando, recuerdo, porque es una parte también del duelo normal, recordar, ¿no? El tener, hasta crear fantasías de lo que pudo, ay, ahorita estaría él o ella nos hubiera acompañado en los 15 años, ¿no? Claro. O, ahorita de seguro se hubiera reído de esto que pasó. Son obviamente fantasías que nos ayudan a irlo elaborando, a irlo poniendo ya, cambiando ese vínculo. Ya no está, pero me imagino lo que podría estar pasando en este momento, lo que me diría. Es integrar a la persona, ¿no? Es como integrar, por decir, ¿no? Esta niña le dije, acaba de ser su cumpleaños hace poquito, y dice, la verdad extrañaba muchísimo a mi abuelita, y dije, ¿pero qué había o qué pusiste como para que integraras a tu abuelita? Me dijo, bueno, traigo una cadena que es de ella, y es así elaboro esa parte de integrarla a mi cumpleaños significativamente, ¿no? Les integro algo de ellos, como para poder saber que están ahí con nosotros. Y en esta reintegración que dices, muchos a veces hay que tener un ojo, porque hay una línea ahí muy delgada en que actúan como el que ya no está, ¿no? O tengo que hacer esto que le hubiera gustado a ese ser querido. Es una línea muy delgada entre el duelo normal y ya cuando estamos pasando a un duelo ya no tan normal, ¿verdad? Porque sí podemos decir, esto le hubiera gustado, y
y me dejó estos valores y me dejó estas enseñanzas y a veces actúo como ella, como él, ¿no? Y eso me da como el revivirlo de manera interna, pero ojo cuando ya creen que tienen que hacer las cosas que él quedó pendientes, ¿no? Y entonces yo tengo que ser como, mi papá ya no está y entonces ya soy el jefe de familia y mi papá ya no, y entonces yo tengo que cumplir con lo que él hacía y entonces, ojo ahí, porque no tenemos que cargar cosas, pues, de alguien más, ¿no? Es más bien que lo integres, como decías, Sí, ¿no? me imagino que hablas de esta parte, ¿no? De cuando hay un rol que no te corresponde. Los roles que no te Exacto, ya que corresponden. se van heredando Ujú. o hasta hay veces que actuamos como el ser que ya no está, Sí. ¿no? Que a veces lamentablemente, aunque no quisieran ponerse la camiseta, el rol de Ujú. papá o demás, a veces lo tienen que hacer, ¿no? Porque no hay quien lo haga. Pero una cosa, como tienes razón, una cosa es encargarme de la persona o de los hermanos o de la mamá y otra cosa es cubrir el rol como si yo Cubrir, fuera el papá, exacto. ¿no? Sí, sí, es una línea delgada que por eso les digo, es importante acudir con un terapeuta, con un psicólogo, para que nos haga ver y diferenciar esa línea, Claro. ¿no? Entre si es normal, porque si no hay alguien más que lo pueda hacer, Claro. te toca, ni Sí, te modo, toca a fuerzas, ¿no? o sea, no es de que quieras. No, si que Ajá, quieras, no, fíjate que si hay más, porque claro. hay veces que hasta las mamás, ¿no? Oye, sí, espérate, ¿no? O sea, Ujú, yo puedo, no me quites ese rol, tú eres el claro. hijo, yo puedo Sí, todavía, ayúdame, apóyame, pero no exacto, no tomes pasas ese la papel. línea de ser el Exacto. papá de, ¿no? Y también esta parte, ¿no? Que me decías, creo que también hay diferentes tipos de duelos. Está el Ujú, duelo que vas haciendo junto con cuando hay pacientes terminales, vas haciendo un duelo junto con el paciente terminal, ¿no? ujú, Sabes que va a fallecer, entonces hay un duelo que vas siguiendo en el momento. Hay duelos que son, creo que son los más agresivos, ¿no? Por cuando hay accidentes, cuando hay esta parte que tú decías, ¿no? Ahorita lo que pasó en Guadalajara, cuando hay asesinatos, cuando son muertes como muy instantáneas, los duelos llegan a ser muy agresivos porque no me lo esperaba. No ujú, había algo que me estaba esperando. Te digo, de enfermedades terminales ya me lo esperaba, ya sabía que iba a pasar y fui elaborando duelos. También cuando son de pareja, cuando ya van muy mal como pareja, también la mujer por lo regular, siempre lo digo, la mujer por lo regular elabora el duelo estando en pareja cuando ya no hay como esta relación, ¿no? También cuando elaboras duelos, cuando la migración también, ¿no? Esta parte de la migración, cuando te vas a otro país, también es elaborar el duelo de ya no estoy con mi familia, mi cultura, la parte también del racismo, por decir ahorita que está pasando en Estados Unidos, el ujú. racismo, todo esto es elaborar un duelo de no estoy con mi familia, ni en mi país, ni con mi idioma. Son Sí, diferentes duelos que pueden llegar a ser uno muy rápido, otro como levesón y otro que dices, ya me lo esperaba. sí, no hay como esta parte cuando es sorpresivo, entonces debe de ser más fuerte que otro, no, tampoco. eh, Así que son duelos que cada quien lo vive de manera diferente. Pero fíjense que hay una frase que siempre como que me dejó y que les comparto a mis pacientes y ahora se los voy a compartir a ustedes, que es de un famoso psicoanalista, Lacan, que hablaba que el duelo precisamente no solo se pierde a alguien, sino que se pierde el lugar que ocupábamos de ese alguien. Y eso es lo que provoca, yo digo que cuesta más trabajo, ese lugar Okay. que esa persona me daba a mí, ¿no? Okay. Ese amor, ese afecto, esa emoción que yo sentía de ser, ¿no? Eso es lo que nos provoca un poquito más de, ¡ay, no! De que procesamos este duelo y lo que siempre vamos a ir recordando, ¿no? Okay. Se pierde, a veces es más esta pérdida del lugar que yo ocupaba que la propia persona como tal, Que es lo ¿no? que dices al principio, ¿no? La parte de ahora quién voy a ser, ¿no? Ajá. Ahora qué voy a hacer con esas emociones o estos sentimientos que tengo hacia la persona o con los que yo tenía para esa persona. ¿En qué lugar voy a quedar? O cómo voy a resignificar nuevamente Exacto. a esta persona que ya no está.
Ya hay que ir checando, por ejemplo, ahorita en casita, ¿no? Que nos estén escuchando, que nos estén viendo y que digan, oigan, ¿y cómo sé que mi duelo es bueno o no? Que mi duelo es sano o que mi duelo ya tengo que ir con la psicóloga, ¿no? Ujú. Y entonces ahí les vamos a estar explicando, ¿no? Estos puntos, ¿no? Cuando nosotros sentimos mucha culpa, si es parte del proceso de duelo sentir algo de culpa, ¿no? Si le hubiera insistido más en su medicamento, si hubiera estado ese día, ¿sí, no? Pero cuando ya es excesiva, cuando ya de plano es una culpa que constante, ojo ahí, ¿no? Ya tenemos que acudir con nuestro psicoterapeuta para que nos vaya guiando, nos vaya ayudando, Sí, ¿no? yo creo que cuando la tristeza es ya algo que ya no puedes, ya no te deja comer, ya no te deja salir de la cama, ya no te deja trabajar, ya no te deja hacer absolutamente nada, entonces es ahí cuando entendemos que entonces tengo que ir con alguien más para que me apoye porque esto yo ya no lo puedo, ya no lo puedo canalizar yo solo, ¿no? La Exacto. tristeza, ansiedad, no poder Ujú, dormir, ya no bañarte, el ya no querer salir a ningún lado, el ya no querer estar con nadie, ¿no? El todo el día, todo el tiempo estar llorando, todo el tiempo, se vale, obvio, pues estás en pleno duelo y se vale llorar, ¿no? ujú. Pero si tienes un duelo que va ahí, que va sanando, es pues algo a la escuela, voy al trabajo, salgo con una que otra amiga o viajo, obvio me voy a acordar de las personas, obvio estoy con esta nostalgia todavía, Ujú. pero si ya no hago todo ese tipo de cosas, cosas que sea común en la vida diaria, cotidiana, entonces es cuando ya decimos, tienes que buscar a un profesional para que te apoye. Exacto. También cuando, por ejemplo, nosotros idealizamos, siempre vamos a idealizar a nuestro ser querido fallecido. Siempre lo vamos a idealizar. ¿No? O hasta nuestra pareja que ya no está, empezamos idealizando, ¿no? Ay, no, es que si era muy bueno, pero acuérdate todo lo que te hacía, no, pero si era muy buen esposo, ¿no? Ujú. Entonces empezamos a idealizar, pero ya cuando idealizamos de más, o sea, que ya nuestros familiares dicen, o sea, si era bueno, pero no tan bueno como tú lo estás viendo, es una idealización ya excesiva, también es ojo ahí, ¿no? Necesitamos como esa ayuda, porque sí tendemos todos cuando perdemos algo, creer que era lo mejor, la última Ujú, Coca-Cola del desierto, ujú. ¿no? Sí, sí, creo que cuando fallece algo, creo que ahí es esta parte a veces es muy, muy constante que lo idealices, porque ya no está, ¿no? O sea, ya no Ujú. hay como seguir con la vida cotidiana de saber si era malo o no era malo, como que sigues idealizándolo. Cuando es algo que está vivito y coleando, ¿no? Que lo tienes ahí, por supuesto que sí, bajas esa idealización, sabes perfectamente que es un duelo por pareja, por separación, por divorcio. Entonces, cuando dices, ok, empezamos a bajar, idealizar a esa persona para que tú puedas seguir tu camino, encontrar a alguien más o no, también se vale. Y entonces tú puedas seguir con tu vida. Sí, también esta negación que hablábamos al principio, ¿no? Ujú. Que es de las fases que tú estabas Sí, hablando, ¿no? Una negación persistente, porque si en un momento de duelo dices, ay, no lo puedo creer, en serio, no lo puedo creer, tan sano que estaba, ¿no? O cómo se salió ese día y cómo lo atropellaron, o sea, no lo puedo creer, ¿no? Y estamos en la negación, pero ya cuando es la negación ya persistente, ujú, cuando dices, no, es que no, no es cierto, no pasó, sí, no puede ser, y sí está, y creo que está todavía en su casa, y creo, entonces, ojo también, sí, ¿no? Porque ya esa negación se quedó estancada, ya no estoy pasando a las etapas que tú decías, sí, ¿no? Ya, sí, ay, se quedó me estancado. quedo. Sí, claro. Entonces, sí, ahí es, órale, a llamar a nuestra psicóloga. Ujú. O cuando también es esta parte del enojo, ¿no? Que todo el tiempo me la paso enojado, molesto con la vida, me enojo con la religión, si crees en Dios o no, estoy muy molesto con Dios o con la religión, no sé, por el hecho de que me quitaste algo, ¿no? Que yo Ujú. quería, todo el tiempo estoy molesto, también esta agresividad constante, ¿no? Hacia los familiares o cuando vas por la Hacia calle, ¿no? todos. También la agresividad. En cuestión de ahorita estaba recordando también otro paciente que perdieron un bebé, Ujú. este, y es mucho más, él como hombre, creo que se da más esta parte de agresivo, ¿no? Me decía él, es que yo soy mucho más agresivo antes de haber perdido a mi bebé, ¿no? O sea, todo el tiempo estoy molesto, estoy enojado, empieza la parte también de tomar, ¿no? Empieza la parte de, ya no encontrarme con mi pareja, ¿sabes? Empieza el choque con la pareja también es un duelo para ellos de haber Ujú. perdido un hijo y ahora ya como pareja tampoco ya no somos pareja. Y esta parte tan importante que estás diciendo, Angie, Ujú, esto de la agresividad, porque
bien se dice que la agresividad se vuelve a veces contra nosotros mismos, la volteamos, esta agresividad que yo siento hacia la pérdida, hacia Dios, el universo, la vida, hacia el propio fallecido porque no te cuidaste y falleciste y todo esto, se vuelve hacia nosotros. Tengo una paciente que me dijo así, ¿no? Vengo a terapia porque mi otra psicóloga no funcionó, vengo contigo, quiero que me ayudes porque me he dado cuenta que estoy enojada con todo mundo y que pierdo la paciencia con mis hijos, pierdo la paciencia con mis familiares, pierdo la paciencia muy fácil. Y entonces es como, ayúdame con este proceso que estoy pasando, ¿no? Porque ya me he percatado que estoy haciendo el trabajo, ¿no? Ya en el trabajo no me pueden decir, hola, porque ya, ¿no? Y ya estoy irritable. Y es cierto, esa agresión hacia, ¿por qué se fue? Ese enojo, porque si nos enojamos, aparte de una tristeza profunda, hay un enojo de que ya no existe más en esta realidad, por lo menos, en esta dimensión hablaremos, ya no existe este ser, ya está, ya no está ese objeto, ¿no? Y entonces, ¿cómo lidio con esto? Y hay un enojo, pero este enojo, si se vuelve hacia mí, si estoy irritable en todo el tiempo, es otro proceso que nos está hablando de que no hemos resuelto bien nuestro proceso de duelo. Claro, por ¿no? supuesto. Sí, cuando existe esta parte, ¿no? Que dices de ser muy agresivo, todo el tiempo me la paso triste, entonces quiere decir que no estoy elaborando un proceso como debería ser, ¿no? Que también todos somos bien diferentes, entonces yo no puedo decirle a un paciente cómo elaborar su duelo. No. Cada uno es totalmente diferente y cada uno va a su etapa. Y vamos respetando también las etapas que cada uno de los pacientes tiene. Exacto, cada quien tiene su proceso y no crean todos que tenemos que tener, ya porque mi vecina me dijo que ella se repuso al año, ¿no? En 3 meses ya estaba bien y feliz y contenta. No, cada quien tiene su tiempo, su proceso, por eso el duelo no tiene calendario, no hay fecha de calendario, no hay reglas. 1 año y medio, 2 años, entonces ya es algo crónico, ¿no? Y ya esta parte, sobre todo el duelo, no se puede comparar. Eso quédense en casita, ¿eh? El duelo no se compara con nadie. Aunque los dos hayamos perdido la mascota, una pareja, es diferente tu duelo al mío, ¿no? Y lamentablemente luego las personas dicen, no, tiene que ser igual, ¿no? Si yo lo viví así, tú también, ¿no? O sea, y no. También fíjense que dentro del duelo me ha pasado con pacientes que presentan síntomas somáticos, ¿no? Empiezan como que a partir de eso, ¿qué crees? Me entró mucho comezón o mucho acné, o me ha pasado que me duele mucho el estómago, o subí de peso, o sí, esta parte de somatizar. ¿Qué es somatizar? Que lo que no puedo expresar, si no lo puedo expresar y trabajar, pues ¿qué creen? Que el cuerpo va a decir, sí, órale, entonces te busco que lo veas. ¿Y cómo lo vemos? Pues algo así, ¿no? No, ya subí de peso. Ay, me salieron estos granos y estos no los tenía. Ay, no, constantemente me duele este brazo y no sé por qué, ¿no? O esta pierna de un día para acá ya no camino, ¿no? Entonces el cuerpo dice, veme, que algo está pasando. Ahorita que decías del duelo, ¿no? De somatizar, no sé si ¿te ha pasado o has encontrado esta parte? Yo estuve también en un hospital y hay duelo también por pérdidas de extremidades, ¿no? Sí. Entonces esta parte también, ahorita que dices somatizar, yo pienso y yo siento que todavía tengo esa extremidad. El miembro fantasma. El miembro fantasma, todavía siento y y realmente lo sienten los pacientes, les duele. Realmente piden, por favor, denme algo para el morfina, en este caso que es en los hospitales, para el dolor, porque sí todavía se siente, pues, así que lo podemos palpar como más simbólico, ¿no? Aquí estaba mi pierna y ahora ya no está y siento dolor. Así cuando se pierde a un ser fallecido, aquí estaba conmigo y siento dolor. Tal cual, ¿no? Podremos verlo más tangible, ¿no? Como metáfora. Sí, parte, es eso, ¿no? Ahí estaba y ya no lo tengo, pero sigue doliendo. Exacto. Sí, esa parte, como dices, de aquí lo tenía, aquí estaba, pero ya no puedo resignificar esa persona y tampoco puedo resignificar ese dolor. Entonces tengo que acudir con otra persona para que me ayude a quitarme toda esta tristeza, este enojo, también este bloqueo, porque también bien quedan como muy bloqueados, ¿no? No sé ni qué sentir, ¿no? No sé si llorar, reír. Ese bloqueo, exacto. Sí he llegado pacientes personas que dicen, a partir de una pérdida fuerte o de un momento fuerte,
yo ya no siento, ya lo sentí, lo más fue ya lo viví, entonces como que ya lo demás no me sorprende, no me... Y yo siento que lo más triste, no sé si tú piensas lo mismo, Angie, pero yo creo que lo más triste que le puede pasar al ser humano es perder la sorpresa. ¿No? El que te emocione algo, un viaje, hasta la comida de, ay, qué rica está, ay, este restaurante me gusta. O sea, que pierdas esa capacidad de asombro, de sorpresa, qué triste, ¿no? Sí, yo siento que es muy sí, yo también creo que esa parte de, como tú bien lo dices, porque no puedo canalizar las emociones. No sé si estoy feliz, no sé si estoy triste, no sé si estoy enojado, estoy totalmente en un estado muy lineal de mis emociones, no sé cómo sentirlas, no sé cómo entender estas sensaciones que estoy teniendo, y sí, es muy raro, ¿no? Digo, a mí nunca me ha pasado. Esperemos que no nos pase. Hay personas que no tienen esa parte, ¿no? De emoción, ¿no? Sí, no. Sí, sí he tenido pacientes que dicen, yo ya lo más duro ya lo viví, entonces que mi esposa me grita, me corra, ya, ¿no? O sea, no me causa nada, ¿no? Y la esposa acá de, expresa, no, responde, reacciona. También, ahorita que estás diciendo esa parte de expresar, que también sepan que los niños tienen duelos. No porque sean niños pequeños, no porque sean niños que piensan que no saben, que no entienden de si falleció mi papá, si falleció el abuelo, que no piensan que por ello los niños no tengan esa emoción o ese sentimiento. La verdad es que si se les recomienda es que los niños estén en funeral, que los niños estén conscientes de lo que está pasando. Obvio, a su edad, le vas a explicar a su edad lo que está pasando. Sí, todo a su nivel. Pero sí tienen que estar conscientes de que están en un funeral y de lo que está pasando y no decirles, se fueron de viaje, se fue por los cigarros, se durmieron un ratito. No, es muy doloroso. ¿Sabes? No pueden decirles eso porque entonces ahí viene esa parte. Nunca elaboraron un duelo los niños y entonces lo van a ir arrastrando. No, y crean más enojo, que acuérdense que esta es una emoción que sentimos durante el proceso de duelo, entonces cuando ya sabemos la verdad es un enojo muchísimo peor. Ay, hace muchos años, recién que era psicóloga, me pasó con un paciente que si ustedes quieren, ahí escríbanos, les voy a mandar libros especiales para niños que le pueden ustedes leer como un cuentito cuando alguien falleció. Háblese de un papá, una mamá, abuelitos, personas cercanas, y si ustedes están pasando por eso, escríbanme y les mando por mensaje esos libros, son muy buenos y ayudan mucho. Pero en ese entonces la mamá dijo, es muy pequeño, no le voy a decir. Y entonces hasta que esté más grande le voy a decir. Y toda la vida, toda la primera infancia creyó que su papá andaba en Estados Unidos y entonces pues oye, ya quiero buscar a mi papá. No, pues ¿qué crees que? Yo te dije que había, pero pues, falleció cuando tenías 2 años. Claro. No, fue un shock para él, un enojo hacia la mamá, una rebeldía, un enojo hacia él mismo, cayó en alcoholismo, o sea, todo lo que pudo desencadenar el no ser honestos desde el inicio. No hay que tenerle miedo a las emociones ni a las palabras. Y creo que es esto, por miedo, ¿sabes? Por no querer herirlo, por no quererlo lastimar. Creo que pasa esto, ¿no? ¿Cómo le decimos? No, mejor no le digas, ¿no? Entonces, creo que sí es mucho peor para un niño, cuando realmente le dices la verdad. Creo que un niño, obvio, lo puede entender, aunque pensemos que están muy chiquitos y demás, sí entienden. Los niños son muy inteligentes. Lo van a canalizar bastante bien. Obvio les va a doler, como a las personas que también están como adultos les va a doler, pero pueden entonces tener un duelo mucho más ligero, ¿no? Que si no les dices y les mientes. Y también ir observando cómo pasa ese proceso el niño, porque a veces nos sumergimos nosotros en nuestro duelo como viuda o como hija, y entonces no estamos viendo que acá también perdió a alguien, entonces tenemos que estar ahí como, a ver también cómo está él resolviendo su duelo, si lo expresa, si le cuesta trabajo, si no quiere recordar o tener estos recuerdos o memorias del ser fallecido, dice mejor lo reprimo y lo guardo, o no, porque si lo recuerdo lloro, está bien llorar, pues recuérdalo, no pasa nada, ¿no? O si ves tus fotos, no pasa nada, pero eso nos dan unos puntitos de alerta de decir, no está bien trabajado ese duelo, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y ahorita que decías, esta parte no está bien trabajado el duelo, también en este aspecto, ¿no? Cuando a mí me pasó, no sé, les voy a contar una anécdota. Yo tengo una prima con la que me llevo increíble y somos de la misma edad, por días nos llevamos. Ella creo que tenía unos 20, 21 años y pues estábamos en el relajo total, ¿no? En el antro y demás, y nos llevamos súper bien, ¿no? Entonces,
ella queda embarazada, entonces por lo consiguiente yo me siento sumamente traicionada, me siento muy enojada con ella porque la persona con la que yo me llevaba súper bien, que casi la considero mi hermana, ya no va a estar conmigo, ¿no? Entonces yo termino súper enojada con ella, casi no le hablaba, y ella ya, pues ya embarazada y demás, me dice, pero ¿por qué te hice, no? O sea, pero yo estaba en mi duelo, o sea, a veces era mi duelo por perder a la persona con la que yo más estaba tanto Sí. tiempo, ¿no? Íbamos a la escuela juntas, trabajábamos juntas, entonces era mi duelo por perder a mi prima. Hasta después lo entendí, ¿no? Que estaba haciendo un duelo. Obvio, ya después ya fui la primera en estar ahí cuando En el baby shower. cuando nació la bebé, fui la primera, pero yo no entendía esa parte. Yo estaba bien enojada con ella, ¿sabes? No entendía por qué, pero yo estaba muy molesta con ella. Sí, son emociones que surgen Ujú. propias del duelo, ¿no? Pero que a veces no tienen eso que tú dices, no le podemos poner como una Nombre etiqueta, o un nombre, ¿qué es lo que etiqueta. siento? Ujú. ¿Qué es esto? Ujú. Y si tú que estás grande lo viviste así, imagínense los niños que están bien chiquitos, ¿cómo le ponen nombre? Claro. ¿No? O sea, si nosotros los adultos nos cuesta pues muchísimo más a ellos. Sí, y los niños también que van en, no sé, si te ha pasado, pacientitos que tengo, que están en el kinder, perdón, en la guardería, y de la guardería pasan al kinder, y también hacen un duelo los niños, porque la guardería es pequeñita, ¿sabes? Los atienden como bebés todavía y son chiquitos. Pasas al kinder, y entonces ya esta parte de decir, ¿cómo? O sea, aquí no van a atender como un bebé, aparte están pasando de bebés a niños también, eso es otro duelo. Ajá, la Van dos etapa. duelos ahí, la etapa, Ujú. ¿no? Entonces cuando pasan al kinder también elaboran un duelo bien difícil los niños porque ya no tengo los mismos amigos, ya no están las mismas maestras, ya no me tratan como si fuera un bebé, ¿no? Ahora me tratan Sí. como un niño, entonces elaborar un duelo también es bien complicado para ellos, están enojados, no quieren ir a la escuela, Mises, no por me favor, sean gusta. buena onda con ellos, están en ese proceso. Sí, no me gusta la escuela, no quiero ir, y Ujú. empiezan a pegarle a los otros niños, tal vez algunos hasta se hacen pipí en la cama, también esa es otra de las Que es cosas. manera de mostrar ese enojo. Hay muchas partes, ¿no? De Ujú. duelos, no nada más la cuestión de muerte, sino también hay un chorro de duelos, ¿no? Como lo habíamos dicho, o sea, pérdida de una casa, pérdida de un trabajo, ¿no? Ahora como yo era esa persona, yo era el director ahora soy quien. Es que hay que trabajar mucho nuestra identidad también, porque a veces la identidad depende del trabajo en el que estoy. Y no. Tu identidad es tuya, es totalmente aparte y tu trabajo forma parte de tus esferas. Sí, una cosa es lo profesional y otra cosa pero es la persona. exacto, hay personas que dicen, no, pues ya. No soy, sí. Ya no soy nadie, ¿no? Porque antes, pues era el jefe, el director, ¿no? Gerente acá, y ahora nadie me conoce. Pues no, porque pues tu identidad es otra. O sea, ese era tu puesto, esa era tu profesión o tu trabajo nada más, ¿no? Pero si todo, y fíjate también que hay un duelo, porque este programa era más enfocado a las personas que no estaban, pero vamos también a hablar de otros temas, como estás mencionando, Angie, pero también fíjense que los de la tercera edad, me han llegado muchos pacientes que, ay, sí, saludos, de los de la tercera edad, que dicen, ya dejé mi trabajo y yo quiero seguir trabajando, no quiero que me jubilen, ¿no? Y que todos pensaríamos, ya te puedes jubilar, descansa. Hay personas que no me quiero jubilar, yo todavía quiero seguir trabajando, no, pero ya es tu momento de jubilar, no, porque es un duelo y no quiero atravesarlo, porque si yo dejo de trabajar, entonces ¿quién soy? Entonces ya no soy ese proveedor, ya no soy el jefe de familia, ya ¿qué voy a hacer en casa? No estar ahí sin hacer nada, no me sé hacer nada. Entonces es un proceso muy duro para ellos, ¿no? Pero eso se les recomienda siempre antes de jubilarse. Se recomienda dejar de terapia, tener otra actividad totalmente ok, ¿qué voy a hacer? Mi plan de jubilación va a ser no solamente irme a mi casa, a ver qué hago, a ver qué pasa, sino igual pongo un negocio, me voy a una casa de retiro, me voy a una casa de cultura, hago alguna actividad, ejercicio, gimnasia, algo, ¿no? Pero es muy difícil porque
muchos de la tercera edad tienen su carácter y dicen, ¿qué voy a andar en una casa de cultura? ¿No? ¿Qué voy a andar yo en esas cosas? No. Y entonces es como romper con estas ideas, totalmente. ¿No? Con esta terapia ocupacional, ¿no? Muchos con ellos es, pues busca algo que te guste, un deporte o algo, ¿no? A nivel de ellos, ¿no? Por ejemplo, que existe el cachibol famoso, ¿no? Que no es tanto correr, ¿no? Y que muchos de la tercera edad lo disfrutan, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Pero que van diciendo, pues sí voy a buscar otras cosas, ¿no? Porque luego están ahí como desarreglando el aire acondicionado para sentirme útil, ¿no? Voy a arreglarlo. ¿Qué te está haciendo falta en la casa? Y lo voy a componer, ¿no? Pues obviamente necesitan sentirse útiles, y a mí me encanta esto de que sí, que se sientan siempre útiles las personas, no dejamos por un trabajo de no funcionar o de no servir, ¿no? Claro. Y como hijos o como personas alrededor de ellos, de los de la tercera edad, pues sí, ¿no? Dejarles tareas, ¿no? No quiere decir que les dejemos todo, ¿no? Pero pues sí, esta parte hasta de ir por nuestros hijos les ayuda, ¿no? Se sienten útiles, depende, ¿no? Sí, porque depende. Hay gente que dice, no, ya, pasa ahí. No, tú. si dice, a mí no me vengas a dejar hijos. Porque no quiero, ya te cuidé a ti. Sí. O personas muy abusivas y ya, ¿no? Te los dejo, ¿no? Pero todas esas pequeñas tareitas los hacen sentir útiles y les dan todavía esa energía de seguir como sintiéndose parte de, ¿no? Pero son procesos de duelos que también tienen que estar conscientes, porque lo dicen, no sé qué le pasa a mi papá, ¿no? ¿Cómo que no quiere jubilarse? Claro. Pues entiéndanlo, es un proceso de duelo. Sí, es esa parte de ya no voy a pertenecer a y quién voy a ser después de, ¿no? Sí, no. Pero creo que sí, en esta parte sí deberíamos de ser bien conscientes, como igual y no los papás. Porque nosotros si nos jubilamos estaríamos tranquilas, ¿no? ¿O tú crees que nos dé duelo? No nos vamos a jubilar, la verdad. Porque ya no alcanzamos jubilación nosotros. Aparte de eso, creo que la psicología es nunca te jubilas de eso. O sea, no hay cómo jubilarte de esa parte de la psicología, ¿no? Tal vez de trabajar, duelo. De trabajar como psicóloga, sí, pero en la parte, esta parte muy psicológica. No, esa no hay cómo. Ese nunca. Sí, no hay cómo, ¿no? Ya nos mandaste a duelo. Exacto. Pero así es esto que queremos transmitirles a todos ustedes que nos están viendo en casita, ¿no? Que no, cada quien tiene su proceso, ¿verdad? Cada quien a su ritmo, a su proceso, ¿no? Cada quien como pueda esta situación de cómo entender mis emociones. Si no se puede, si ven que es muy complicado para ustedes, muy difícil, dicen, sabes que no puedo con esto, entonces sí, es acudir a un profesional, en específico si es un duelo por muerte o un duelo definitivamente que sea algo que no puedan procesar, pues sí, sería con una tanatóloga o con una psicóloga y ya los remites y dice, sabes que tu duelo ya trasciende más, entonces ya los remitirá con una tanatóloga, ¿no? Y dense el permiso de sentir ese dolor. A veces no nos autorizamos a nosotros mismos sentirnos tristes, llorar. Ay, no, ya no voy a llorar. Lloren, sáquenlo, dense permiso de sentir, de sufrirle tantito, porque sonará muy dramático, pero es el precio de sentir el amor, de haber sentido a alguien que amábamos, ¿no? Sí, al que amábamos o también... Porque amábamos nuestro trabajo, porque amábamos un familiar, porque amábamos esa etapa bien padre de la primaria donde nos dejaban tarea y todo eso. Ese ciclo nos amábamos, es un precio por sentir eso. Y entonces, ni modo, dense esa oportunidad. Y si no pueden solitos, no quiere decir que son débiles, porque también se cree eso. Nadie es débil, pero sí pueden acudir con alguien que los guíe, que los acompañe para salir más rápido o mejor, no tan rápido, sino mejor para elaborar ese proceso de duelo. Sí, así es. Yo también lo mismo que tú conllevas es, dejen esa parte del miedo al duelo, ¿no? Porque también veo que tienen mucho miedo al duelo. El duelo no es malo, al contrario, creo que es algo totalmente sano y natural para todo mundo cuando se pierde algo, entonces no le tengan miedo a esa parte de sentir esa emoción, y pues bueno, nos vemos seguramente el siguiente episodio con más de No Me Analices, ¿verdad, Angie? Pónganos, escríbanos qué dudas, qué temas quisieran ustedes que abordáramos y con gusto los consentimos. Claro, ¿o no? Por supuesto. Pues esto es No Me Analices.